y compartir algo de ese caminar, nada más lindo si es con ustedes, así que agradecido en principio de eso. Contextualizo un poquito más sobre nuestro proyecto como institucional y corríjanme, después les compartiría dónde hacemos centro en la experiencia corporal motriz a lo largo de los años, ¿verdad? Sí. ¿Sería por ahí? Bien, perfecto. Cuento algo más sobre el instituto. Este año estamos cumpliendo 20 años. Este profesorado surge allá por el año 2000, ya con el contexto socioeconómico en todo el país, sin duda, era ya de declive de las instituciones y el tejido social hiperfragilizado, ¿no? Y que luego explota en 2001, ¿no? El otro día un amigo decía, parecía ser, esto no explotó en el 96 porque todavía estaba CQC, todavía estaba CQC. No sé si es por eso, a Pergolini no adjudicaría eso, pero digo esto porque los procesos de fragilización de las economías locales, regionales, el desarmado del tejido social, ya venía en el 95, 94, 93, 96, ¿no? En Jujuy, en el norte argentino, luego en sur, Zapala. Y bueno, y parecía ser que cuando llega a Buenos Aires como que recién ahí muchos se enteran, ¿no? Y nosotros estamos absolutamente en contra de esa mirada centralista, de que el ombligo de las cosas se piensa desde Buenos Aires. Así que por eso decimos que, hago esta contextualización porque tiene que ver con nuestra lectura también federal de las cosas. En ese sentido, lo federal lo entendemos como la posibilidad de construir lo común. Cuando decimos que el proyecto del instituto es un proyecto como casa de estudio entre el cuerpo y la palabra, entendemos que es un lugar para tejer lo común. Como creemos que debe ser todo espacio educativo, el espacio educativo como el garante de la construcción de lo común. Pero vuelvo un poquito, entonces, allá por el año 2000 se crea este instituto en la red de escuelas de La Salle. La Salle es una congregación religiosa que tiene un legado de más de 300 años, por su fundador, digamos, San Juan Bautista de La Salle, que allá por la Francia de 300 años atrás, lo hago muy rapidito eso, cuento, este hermano de una opción muy creyente dice o decide encaminar su vida a garantizar el acceso a la educación a los pibes y a las pibas que no eran de la nobleza, digamos, no eran de las élites económicas de la Francia de entonces. Entonces, él decide encomendar su vida a garantizar la posibilidad de acceder, de que los niños y las niñas, de los artesanos, de los campesinos, puedan acceder a la lectura y a la escritura, básicamente. Y eso era acceder a la educación. Tal es así que ha sido muy resistido en su momento, luego es uno de los precursores del sistema moderno educativo francés, luego obviamente desde la modernidad muy criticado por Foucault y demás, por la educación moderna, pero digo que el germen que hace nacer a esta congregación de alguna forma tiene que ver con eso, con garantizar el acceso a la educación a los más desfavorecidos, ¿no? Dicho eso, 300 años después, en Florida, en este instituto, en el año 2000, se crea por primera vez un instituto superior en esta localidad, con la carrera de educación física, sin haberlo hecho nacer desde el propio La Salle, digamos, sino que lo que sucedió acá es que se auxilió a otro instituto que venía organizado desde una comunidad armenia, que fundió, en el año 2000 fundió, y ahí había unos 35 más o menos compañeros, compañeras, trabajadores del instituto que se quedaban sin su fuente de trabajo. Y unos 60 o 80 estudiantes que perdían la carrera, digamos, ¿no? O tenían que ir a otro instituto. Así que la congregación decidió auxiliar a esa casa de estudio y abrir en el año 2000, en plena crisis, abrir el profesorado en Florida. Bueno, se abre el instituto y tuvo una primera orientación y opción, que eso se sigue manteniendo, es la orientación, la letra chica lo dice, en deporte social. Bueno, como
a ver, como un primer bosquejo de hacia dónde mira esta formación docente. Luego, en estos 20 años tuvo idas y vueltas, digamos, la formación, y la nota distintiva, digo, como apuesta, y que creo que también enriquece mucho el proyecto, ha sido en los últimos 8 años, que hace 8 años para atrás, se decidió que el instituto, si bien correspondemos a la gestión privada, digamos, una organización de gestión privada, de educación privada, es enteramente gratuito, digamos, 100% gratuito. Esa gratuidad, en este contexto, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, es prácticamente inédita, una gratuidad aún sin tener subvención estatal, digamos, es una apuesta estricta del distrito, de nuestro distrito. Bueno, es toda una apuesta que nos interpela sobre cómo queremos que se conforme nuestra población de estudiantes. Y en ese sentido, digo, atado a la orientación en el deporte social, la apuesta de la gratuidad es que nuestro proyecto educativo busca priorizar, no quiere decir exclusivamente, pero sí priorizamos, que los jóvenes y las jóvenes con situaciones subjetivas y socioeconómicas fragilizadas o muy fragilizadas, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que actualmente la están atravesando, puedan acceder a estudiar gratuitamente educación física en nuestra casa de estudio. Así es que buena parte de nuestra población corresponde a ser jóvenes y adultas de sectores populares con trayectorias subjetivas y trayectorias pedagógicas y trayectorias culturales, socioeconómicas muy fragilizadas. Junto con otros jóvenes y otros adultos que su situación socioeconómica está muy bien, digamos, ¿sí? Ahí también les decimos que construimos lo común, digamos, ¿no? De alguna forma lo común y lo público es un espacio donde los distintos nos juntamos para lo mismo, ¿sí? Entonces, digo, ahí hay todo un primer contexto que quería compartir, para luego ahora sí poder contarles desde dónde y cómo pensamos la cuestión de la experiencia corporal en la formación docente en educación física. Lo primero que quiero decir sobre esta pregunta que ustedes me hacen y nos hacen, es que es una pregunta que la venimos teniendo y cuando vuelve de parte de ustedes a nosotros nos reafirma en esa búsqueda de cómo decidimos diseñar de qué se va a tratar la trayectoria de experiencias corporales y motrices de los estudiantes y las estudiantes en la formación docente. Partimos de un diagnóstico. Nosotros creemos que la trayectoria de experiencias corporales y motrices de nuestros ingresantes, a su vez, vienen de un universo de prácticas corporales muy monopolizadas, en algunos casos, casi monodeportivizadas, por ejemplo, ¿no? O hacen fútbol, o hacen hockey, o hacen vóley, muchos, básquet, no mucho más que eso, digamos, con un altísimo porcentaje de varones, en este caso, que practican fútbol, sobre todo, muchos. Digo, eso por un lado, y por otro, un universo de estudiantes con experiencias corporales y motrices muy, muy empobrecidas, empobrecidas respecto de la riqueza cultural que esas prácticas tienen, o no las tienen directamente. La única experiencia corporal motriz que muchos han tenido quizás es solamente en la enseñanza de la educación física escolar, digamos, no mucho más que eso. Porque para acceder a una práctica deportiva en su barrio, en su contexto, en su mayoría, esto también quizás producto de los 90, lo que yo les decía antes, bueno, tienen que abonar, digamos, hay que pagar. Hay pocos espacios públicos de acceso público para ejercer el derecho, garantizar el derecho a hacer deporte o a hacer actividad física o a moverse. ¿Sí? Así que ahí hay como un primer diagnóstico, digamos así, medio intuitivo por las conversaciones y por lo que venimos viendo, en el cual nosotros incluso queremos investigar en torno a eso, ¿sí? No tenemos rigurosidad metodológica, pero sí es un primer diagnóstico, al menos conversamos en los primeros años con los estudiantes. Una segunda cuestión que nosotros intuimos y vemos es que, con esa intuición inicial
de una experiencia previa, corporal y motriz, más restringida o muy monopolizada por 2 o 3 prácticas nomás, nosotros creemos que en la formación docente, ofrecer un abanico de experiencias diversas que les permita al estudiante reflexionar sobre su propia trayectoria, reflexionar sobre su propia biografía lúdica, sobre su propia biografía corporal y motriz, es camino y meta al mismo tiempo. Queremos decir con esto que al mismo tiempo que se revisa a sí mismo sus propias trayectorias, experiencias corporales, lúdicas, motrices, deportivas, él mismo o ella misma se van pensando en cómo se convierten ellos en promotores de las biografías y experiencias de otros. Es decir, que ellos y ellas mismas, desde el ejercicio profesional de la educación física, en el ámbito que sea, toman como principio irrenunciable garantizar la diversidad de experiencias, garantizar el enriquecimiento del acervo cultural, motriz, lúdico, deportivo de sus futuros alumnos, en el ámbito que sea. Bueno, esto como principios generales. Yo no sé si, Fer, si se puede compartir la pantalla. ¿Puedo yo? Vos sé que a Gata el otro día aprendí a compartirla yo. No sé cómo te... A ver, voy a tocar a ver si se puede. Dale, creo que No, sí, porque está abierto. dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. ¿Vos qué querés compartir un PowerPoint? No, es una hoja, digamos, de un PDF, es una pestaña, digamos. Y si me la mandás por WhatsApp, yo la comparto del WhatsApp mío. Mientras yo voy chusmeando acá, a ver, para. ¿Algunos saben, chicos, A ver. cómo se hace para compartir la pantalla con otros? ¿Cuál es el Para icono? compartirla juntos, Sí, creo que no se puede. Creo múltiple que vos acá, le acá, a tenés ver, para. A ver ahí, Mariano, dice múltiples. Ah, sí, ahí me deja, listo. Ahí está, perfecto. Sí, sí. Bárbaro. A ver. Pantalla. Creo que ahí estamos. Bueno, a ver. Ahí se ve, profe. Ahí se ve, ¿no? Bueno, vamos a ver si encuentro lo que yo les quería compartir. Acá está. ¿Ahí se está viendo? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo está organizada la experiencia corporal y motriz, lúdica y deportiva, digamos, a lo largo de la formación? Lo primero que quiero decir es respecto de, y que la pregunta de ustedes me llevó a pensar también, o a reforzar lo que veníamos pensando, la idea de experiencia, el concepto de experiencia, la noción de la experiencia, nos parece a nosotros importantísimo garantizarlo en la formación, es decir, que el hecho de aprender a enseñar algún deporte, algún juego, alguna práctica expresiva, digamos, que no se reduzca a una vivencia en la cual yo aprendo metodológicamente algo, sino a una experiencia en el profundo sentido del término. Es decir, en algo, como dice Clear, que sea capaz de tocar mi existencia. Capaz de tocar mi existencia. Tocar mi existencia en el sentido de que eso que viví deja algo en mí que de alguna forma produce cierta comunión entre yo y el universo, digamos, ¿no? Hay algo ahí que me toca, que me afecta, me siento corporalmente afectado por eso que viví. No es una experiencia que medio que la vivo a tientas, digamos, ¿no? Como que casi que la tomo de prestado. Listo, la viví, la desecho, chau, ya me la guardé, ya sé la metodología. Sino que lo que vivimos se haga cuerpo, se encarne en nosotros. Hay un muy lindo trabajo, no sé si ustedes lo han laburado, pero es muy linda la experiencia, el trabajo que toma Agamben, justamente en el libro Infancia e Historia, retoma el concepto de experiencia de Benjamin y demás. Y es muy bello, digo, porque a nosotros nos ha servido mucho para pensar esta cuestión. Digo, entonces, como esas son las intenciones. Ahora vamos a la caja curricular, digamos, cómo está organizado y qué va pasando ahí adentro, ¿no? ¿Qué va pasando ahí adentro? Nosotros tenemos un plan de estudios que es de la provincia de Buenos Aires del año 2009, al cual le fuimos haciendo algunos toques y que le seguimos haciendo en la medida de lo posible,
de acuerdo a las condiciones que tenemos para modificar la caja curricular, de acuerdo a las prescripciones posibles y el margen normativo que nos deja, a veces más, a veces menos. Pero en líneas generales comparto. Nuestro plan de estudios tiene algunos campos que organizan. Lo nombro como primera parte nomás, ya después no lo vuelvo a repetir. Voy a compartir por años. Este es el caso de primer año, por ejemplo, en el cual hay un campo, se llama la actualización formativa. Esto es común casi en todos los profesorados de formación docente en la provincia de Buenos Aires, con un taller de oralidad y escritura y un taller de educación corporal y motriz. Este taller de educación corporal y motriz, en sus intenciones, tiene la búsqueda, la intención de que sea una primera invitación a revisar o a pensar las propias biografías corporales, las propias trayectorias corporales de los estudiantes, de los ingresantes. Y pensarla, en tal caso, esa revisión de la propia biografía, a los fines de luego pensar la intervención pedagógica en la dimensión, sí, justamente corporal. Es el lugar del cuerpo en la enseñanza, el cuerpo del que enseña, digamos. Luego hay dos campos centralizados por un eje en común que se da a lo largo de los 4 años. El campo de la subjetividad de las culturas, que en este caso tiene un área disciplinar, que es el área de la psicología evolutiva en este caso, y demás. Y el campo de los saberes específicos. En el campo de los saberes específicos se encuentran lo que llamamos las didácticas específicas en este caso, ¿no? Las prácticas gimnásticas, las prácticas acuáticas, la didáctica de las prácticas lúdicas. La anatomía funciona como un saber específico en este caso, y bueno, la historia de la educación física en Latinoamérica y Argentina. Digo que la didáctica de las prácticas gimnásticas, acuáticas y las prácticas lúdicas, en primer año, hablarían del universo de esas experiencias corporales y motrices que intentamos que los estudiantes de educación física en primer año se lleven puesto en el cuerpo. Luego está, esto para otra charla, el campo de la práctica como el eje vertebral entre todos estos campos restantes, ¿sí? Luego está el campo de la fundamentación con las disciplinas tradicionales, ¿no? Bueno, pedagogía, didáctica y demás. Paso a segundo año, ahí les digo un poquito cómo vienen las cosas. Bueno, acá hay un tema sobre esto, ¿no? En primero vuelvo. Muy debatido y muy criticado al diseño curricular, al plan de estudio. Fíjense que la oferta curricular sobre experiencias corporales, lúdicas y motrices en primer año es muy escasa, digamos. Es decir, hay prácticamente un 70-75% de propuesta curricular, vamos a decir más de corte áulico, digamos, que inviten a y un 20-25 que invitan a una experiencia, a jugar, a correr, a tirarse al piso, digamos. Y esto, para un estudiante de primer año, es un golpe, digamos, porque recuerden ustedes, la expectativa de ustedes al ingresar a primer año, digamos. Educación física yo elijo para moverme, ¿no? Pero bueno, en este caso hay una pregunta para hacerse ahí en términos de opción de la formación, digamos. En segundo año voy directamente, ahora sí, a los saberes específicos. Esto es importante porque nosotros curricularmente está situada las experiencias corporales y motrices y lúdicas dentro del campo de los saberes específicos. Lo mismo sobre las didácticas de las prácticas gimnásticas. En esta asignatura, de alguna forma, lo que se busca son los saberes básicos, elementales de la educación física, de la organización de la educación física escolar, digamos. De alguna forma diría que esa materia hace síntesis sobre otras didácticas específicas. La didáctica de la recreación participativa, la didáctica de las prácticas deportivas. Acá van a ver, por la cantidad de horas, se empiezan a dividir, digamos, en disciplinas deportivas, ¿no? Y nosotros acá tenemos uno de los toques, esto que yo les decía sobre la caja curricular. Habitualmente, ¿a qué se invita eso? Bueno, didácticas prácticas deportivas 1, bueno, hockey 1, vóley 1, básquet 1, y así sucesivamente. Nosotros, eso es lo que venía haciendo. En la medida que tenemos condiciones para hacerlo, lo vamos modificando.
Y hemos lanzado este año, ustedes ya tienen mucho ganado en eso, no va a ser novedad para ustedes, pero para nosotros sí, es una didáctica en este caso, en una materia lo podemos hacer, que es didáctica de los deportes de cancha dividida, digamos. Juegos deportivos y deportes de cancha dividida, es decir, que los estudiantes puedan comprender la lógica interna de los juegos deportivos, de los deportes de cancha dividida, que luego, digamos, hay un predominio, una hegemonía de ese juego, de ese deporte, que ustedes lo sabrán, que es el vóley, digamos. El vóley parece como la frutilla del postre de, digamos, el deporte de cancha dividida por excelencia. Bueno, nosotros borramos el vóley 1 y pusimos una didáctica común de la lógica interna de todos esos juegos deportivos centenares, digamos, de juegos y deportes con cancha dividida. Luego en tercer año sí está vóley como didáctica específica, digamos, la enseñanza del vóley. ¿Sí? Bien. Luego se engloban dentro de las prácticas deportivas. Bueno, didáctica de las prácticas atléticas, didáctica de las prácticas en la naturaleza y al aire libre. La experiencia del campamento educativo, tanto en segundo año como en tercer año, y todo un ciclo de formación por fuera de la propuesta curricular, de los espacios curriculares, que es la formación como una extensión de los estudiantes que luego quieran ser acompañantes de otros campamentos de otros años. ¿Sí? En primer año también por fuera hay todo un conjunto de propuestas de talleres que ahora les voy a decir. Es decir, que los estudiantes mismos se van formando tanto en la materia como por fuera de la materia para ir acompañando a otros voluntariamente en otros años. Bien. En tercer año, fíjense que los saberes específicos en la misma estructura, sería la vieja EFI 3, digamos acá, ¿no? La práctica de gimnásticas, y en las prácticas deportivas nos estamos empezando a animar ahora, estamos ya por decirlo, a instalar una didáctica, así como instalamos la didáctica de los deportes de cancha dividida, ahora instalar una didáctica de los deportes de invasión o de campo común. Y que esa lógica de los deportes, lógica interna de deportes de campo común o de invasión, luego pueda especificarse en el básquet, el handball, el fútbol o el rugby o el hockey. ¿Sí? Bien. Bueno. Y en cuarto año, acá tenemos dentro de las prácticas deportivas también algunos deportes más, y es una revisión, una deuda enorme que tenemos todavía con cuarto año porque está muy fragmentada y lejos de que cuarto año sea un tiempo de síntesis, todavía sigue siendo un tiempo de acumular materias y acumular experiencias diversas sin que eso pueda reducirse a un espacio justamente de síntesis de la propia trayectoria, ¿no? En las experiencias corporal y motrices, justamente, donde más tienen más deportes, más práctica, y eso tendría que ser antes de la formación. No obstante, en cuarto año, recién hace 3 años por primera vez, hemos hecho todos los deportes mixtos, incluso el rugby mixto, y danza, que viene mixta, y no mucho más ahí, ¿sí? Después, luego hay otras innovaciones ahí que venimos pensando en términos de investigación y demás, pero no corresponden en este caso a eso. Bien. A ver si dejo acá. Sí, dejo. Bueno, por ahora eso, se me ocurría compartirles por dónde venimos organizando y pensando la cuestión de la experiencia corporal y motriz. Bueno, gracias Mariano, muy claro, la verdad que esclarecedor. Bueno, acá los chicos antes de que vos entraras, yo los invité a hacer un ejercicio previo de preguntar, así que les voy a dar la palabra a ellos. Vamos a empezar por orden, de acuerdo a como me acuerde. Enzo, vos por ejemplo tenías algunas preguntas para hacer. Mariano, ¿te querés presentar y después arrancás? Hola, profe Mariano, ¿cómo anda? Hola, Enzo. Soy Enzo Fontanillo y estoy este año ya cursando segundo de la carrera. Ahí busco las preguntas.
La primera pregunta que había pensado era cómo ustedes piensan al sujeto que realiza las prácticas corporales en los talleres. ¿Cómo se piensa al sujeto? ¿Cómo se aborda? Usted también habló de la experiencia. Quería yo más o menos orientarme, la pregunta iba orientada a eso. Gracias, Enzo. Mirá, un principio general, que más que el principio, sí es un principio que organiza, ordena, enfoca, digamos, ¿no? Pero que lo pongo más en términos de posicionamiento docente, es entender al sujeto como un sujeto de derecho. Digo, nosotros tenemos que seguir avanzando. Cuando digo nosotros, no digo la CG Florida, digo el universo de los estudiantes de educación superior, seguir avanzando cada vez más decididamente a reconocer al nivel superior como un nivel que reconozca a los estudiantes como sujeto de derecho. Es decir, el derecho a acceder a la educación superior, ¿no? El derecho a garantizar una educación superior de calidad, una educación superior que sea opción de vida para muchos jóvenes y para muchos adultos que elijan la formación docente, ¿no? Así que esa es una primera cuestión, digamos, pensar al sujeto de la práctica, al sujeto, al destinatario, a cada uno de los estudiantes, desde sus derechos. La otra cuestión es que eso es en lo que seríamos iguales, digamos, ¿no? Si hay algo en lo que somos iguales es en nuestros derechos. Por ahí somos desiguales en el acceso, pero somos iguales del derecho que tenemos. Otra cuestión atada a esto es la cuestión de la singularidad. Es decir, de pensar al estudiante desde su propia historia, desde su propio ser. Miren, yo les voy a contar una experiencia. Hace 8 años, 10 años, cuando en el instituto se empezaba a debatir la cuestión de la gratuidad, es decir, que sea gratuito el instituto. Yo les puedo decir que hemos tenido compañeros que nos han dicho, bueno, esto se va a llenar de negros. O nos han dicho, tendríamos que poner lockers para guardar las cosas, guardar la computadora, guardar el bolso, porque por ahí alguno, viste, algún mal llevado viene y se lleva lo suyo, se lleva lo que no es suyo. O nos han dicho por ahí, no, porque ahora parece que al instituto van ganando los que tienen barba. O nos han dicho que había que echar un pibe, por ejemplo, un estudiante, había que echarlo en su momento. Claro, porque él, Mariano, sí. por ahí estaría bueno que, porque quizás los chicos son muy jóvenes, cuando vos decís están ganando los que vienen barba, si es por donde yo creo que viene, estaría bueno por ahí un poco que vos pudieras historizar ese tema, ¿no? Si es por donde yo creo que viene. Sí, viene por donde vos crees que viene. Digo en el sentido de que era un comentario a los fines de una estigmatización de que todo joven o toda persona allá por los 70, digamos, con barba, era portador de algún ideal y era visto como alguien, como una amenaza, como peligroso para el orden nacional, digamos, ¿no? Como un subversivo, ¿no? Y bueno, y de ahí, digo, ¿cuántos compañeros detenidos desaparecidos casi simplemente por tener barba? Digo Sí, que eso es una historia hecha cuerpo en nuestra cultura, hecha cuerpo, ¿no? sí, claro. Digo No, que, simplemente para graficar un poco esto, porque tiene mucha importancia esta, digamos, tanto la pregunta de Enzo como lo que vos estás respondiendo es un colega que estudió en la época del 70, digamos, para que ustedes, los estudiantes, dimensionen lo que fue ese momento histórico. En el ingreso al instituto los revisaban si se habían afeitado o no. Y si tenían la ropa adecuada o no, y en el caso que no lo tuvieran, se tenían que volver a la casa, afeitarse y volver, y ir y ponerse el uniforme de color, ¿no? Como en aquel momento. Así que bueno, esa aclaración me parece porque es interesante.
Sí. Bueno, de hecho, muchos de nuestros docentes en ese contexto, en ese momento, también eran, digamos, de la formación de institutos nacionales y, bueno, y toda esa perspectiva más higienista de la educación física. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con los presupuestos de esa educación física. Pero volviendo a tu pregunta, Enzo, digo que pensar la singularidad, y les quería contar la experiencia de este estudiante, había que echar a un estudiante porque, claro, porque el estudiante cuando empezaba el taller de fútbol, el pibe se ponía en patas a jugar, ¿no? Y bueno, y él venía con sus rastas y quería jugar en patas, porque en su barrio él jugaba en patas. Ahora, después discutiremos si está bien o mal, digamos, no es discusión de si está bien o mal, es discusión de eso que nos trae esa trayectoria, digamos, esa trayectoria de ese estudiante que, bueno, es común venir y jugar en patas, digamos, es el modo de jugar, ¿no? U otra escena, digo, trayendo escenas de cómo nosotros como colectivo de profes y de comunidad educativa nos fuimos interpelando y discutiendo y viendo, ¿no? Escenas donde a veces el tema de discusión era, che, la mesa no es lugar para sentarse. Y esto empezó porque ellos iban y veían que los pibes de alguna forma estaban sentados arriba de la mesa, conversando, tomando un mate arriba de la mesa. Y la discusión era, la mesa no es un lugar para sentarse. La mesa es un lugar para comer, o la mesa es un lugar para apoyar la carpeta, o lo que sea. Y toda esa concepción, digamos, de que las cosas son para una cosa y no para otra, o que el espacio se vive de un modo y no se vive de otro, parte de algún presupuesto, de creer que para vos las cosas son así porque tu vida es así. Porque la espacialidad, por ejemplo, ahí vamos a la experiencia corporal. ¿Cómo se construye la espacialidad en un niño o en un joven, digamos, en una persona? Y se construye de acuerdo a tus experiencias inmediatas. ¿Cómo será la espacialidad en un pibe donde solamente vive en un mismo ambiente con sus 5 hermanos, su mamá, su papá y quizás la abuela? Donde la cama es el lugar donde se come, donde se juega y donde se tienen relaciones también. Entonces, esto de la mesa es para comer o la mesa no es para sentarse, sin instalar una pregunta en torno a eso, supone que no estamos mirando la singularidad. Por eso digo que entendemos cómo pensamos al sujeto, lo pensamos de sus singularidades, de sus historias, de sus trayectorias, y muy respetuosamente desde esa lectura, desde esa mirada. ¿Cuál es la invitación en el instituto? Bueno, que el estudiante pueda dar cuenta de su propia trayectoria, que la revise, que la pueda reflexionar, que pueda producir sus saltos, ¿no? Que no le pase inadvertida, digamos, porque ¿cómo vas a afectar la existencia de otro, de tus alumnos futuramente, si no revisaste la propia tuya? Bueno, desde ahí es que intentamos pensar. Gracias, Mariano. Juan, vos querías hacer una pregunta, creo que estabas vos, ¿no? ¿Cómo va, Mariano? Te habla Juan Aguilera. Hola, Juan. No, básicamente mi pregunta era cómo organizaban ustedes la disponibilidad corporal y motriz y qué contenidos presentaban, pero bueno, me lo fue respondiendo antes que Enzo preguntara con este plan y cómo surgió todo. Así que básicamente me quedó bastante claro y te agradezco. De nada, Juan. Nosotros no lo tenemos organizado así en términos de... curricularmente lo tiene organizado así, pero si bien tiene otros nombres, digamos, las didácticas o cómo están organizadas, el sentido que está por detrás de esa propuesta curricular es ir ganando en la construcción de la disponibilidad corporal y motriz. Insisto, como camino y como meta al mismo tiempo. Camino y meta al mismo tiempo, sí. A ver, y en alguna es gol de media cancha y en otra estamos lejos todavía, muy lejos, pero es hacia ahí el proyecto. Gracias, Juan. Nerea, querías preguntar, me parece vos también. Ana también. Hola, soy Nerea. Mi Hola, pregunta Nerea. era, dentro del taller de disponibilidad, más en los deportes o en las prácticas motrices lúdicas,
como por ejemplo en los juegos. ¿En qué se centraba? Mirá, no tenemos un taller en sí mismo, salvo en primer año, que se llama Taller de Educación Corporal y Motriz. La realidad hoy es que ese taller todavía no está cumpliendo el objetivo ese que sentimos, que queremos, que es una primera pregunta o de impacto sobre que el estudiante revise o empiece a revisar su propia biografía, su propia historia, sus propias experiencias. Sí se empieza a dar en otros. Por ejemplo, en taller en primer año tenemos didáctica de las prácticas lúdicas. En segundo también. Y ahí sí lo que hacemos es entrar por el juego, en el sentido de que cada estudiante pueda revisar su propia trayectoria, que pueda trazar su propia biografía lúdica, digamos, ¿no? ¿A qué jugó? ¿Con quiénes jugó? ¿Dónde jugó? ¿En qué condiciones jugó? ¿Qué recupera como capital cultural y de las emociones hecha cuerpo sobre ese jugar, digamos? Y a partir de ahí, luego, recién a partir de ahí, empezar a pensar una didáctica de eso, una didáctica de los juegos, digamos, ¿no? Pero empezamos por ahí, por la cuestión más lúdica. Bien, gracias Nerea. La última preguntita, si vamos como cerrando. Nahuel, tenías una pregunta que estuvimos hablando un poquito antes, ¿querés hacerla? Sí, hola Mariano, soy Nahuel Hola. y también estoy cursando segundo año. Y bueno, la pregunta que yo tenía era si ustedes en todos los talleres también trabajan o cuestionan sobre la cultura dominante, eso que piensa la sociedad y que se ve reflejado en todos los talleres. Por ejemplo, en los deportes. Nosotros quizá en los talleres trabajamos muchos deportes que en la secundaria por ahí no los vimos nunca. Y quería saber si ustedes también tocan esas cuestiones. Bien, gracias Nahuel. Sí, había olvidado cuando les presenté el esquema dos cosas. Una cosa, les comenté que en segundo año tenemos por primera vez desde el año pasado, no, el anterior, didáctica de juegos deportivos y deportes de cancha dividida. En esa didáctica, ahí empiezan a aparecer un universo enorme de juegos deportivos y deportes que vamos a llamarlo deportes alternativos, digamos, ¿no? Después podemos discutir alternativa de qué y demás, pero para que nos entendamos, son esos deportes que nunca hemos jugado en la escuela secundaria y que raramente aparecen en la tele y así sucesivamente, pero que son un montón, digamos, y que justamente no responden a una cultura hegemónica o una cultura dominante, digamos, ¿no? Eso en segundo año. Y en cuarto año, también desde hace 2 años por primera vez, tenemos una cátedra que es didáctica de los deportes alternativos, los juegos populares y deportes alternativos. También ahí, en cuarto, una nueva síntesis sobre disputar, digamos, sí, interrogar, digamos, las prácticas deportivas dominantes y, bueno, que los estudiantes puedan llevar puesto en el cuerpo otras experiencias y que, insisto, no solo como unos deportes diferentes y entretenidos, qué copados que son, sino como eso está bueno y es novedad para muchos pibes, muchas pibas, pero que puedan cuestionar justamente a la cultura dominante. ¿Sí? Bueno, y estar ahí. Y no es que eso también nos trajo discusiones, ¿no? No es que estamos en contra de los deportes dominantes. No tenemos nada en contra de los deportes dominantes. Lo que decimos es que nosotros como profes de educación física tenemos la responsabilidad ética y política de garantizar que cada estudiante en cada rincón del país pueda acceder a la mayor diversidad de experiencias posible. Y si sobre eso lo que predomina es el dominio de 2, 3 o 4 prácticas deportivas, estamos faltando nuestra ética y nuestra política educativa. Gracias Mariano. Eso nomás. Sí. La última. Gracias. La última. Rodrigo, querías preguntar. A ver, Rodrigo. Hola Mariano, ¿cómo andás? Hola, Rodrigo. Mi pregunta iba basada a las clases, si son mixtas y eso, de acuerdo a los talleres, más que nada. Uh-huh. Sí, todas las materias de todos los años son todas mixtas. Las únicas que no quedaban mixtas eran, en cuarto año, danza creativa y rugby. Y hace 2 años, danza mixta y rugby es mixto.
Bueno, nos quedan unos minutitos de clase. Bueno, en principio, Mariano, agradecerte la presencia. No sé si alguno más quiere hacer alguna preguntita, se anima a hacerla, anímense. Yo, Nosotros- profe, no sé si me Sí, dejará. Lauti, dale. Hola Mariano, ¿cómo vas? Soy Lautaro. Estoy Hola, cursando segundo Lautaro. año también. Yo Bueno. quería hacer una pregunta con respecto a lo que había hablado anteriormente sobre las críticas. Nosotros en el instituto hemos abordado mucho lo que es la crítica de la sociedad hacia la carrera del profesorado de educación física. Ujú. Quería saber cómo abordan ustedes ese tipo de críticas. Mira, en primer año, por lo general, esto es algo que no les dije también. En todos los años hay un conjunto de experiencias y de horas, digamos, que están por fuera de las materias. Es decir, no se cursan un día con un horario específico. Se llaman talleres interdisciplinarios. TAINES es la sigla, TAIN. Por ahí lo escuchan por ahí. Y es que nos vamos juntando, a veces los profes solos, y a veces profes y estudiantes, a conversar y a discutir sobre algo, digamos, ¿no? A veces los taínes, sobre todo en primer año, trabajamos mucho sobre la opción de carrera, digamos, la opción de introducirse en educación física, decidir como proyecto de vida, formarse como profe de educación física, y ahí sí aparece todo un trabajo sobre, bueno, cuáles son las representaciones que se hace quien empieza a estudiar educación física, por un lado. ¿Cuáles son las representaciones que tienen tu círculo de afectos cercanos sobre qué es lo que vos decidiste estudiar, digamos? Bueno, y así mil cosas, ¿no? Y nos encontramos con un montón de situaciones. Situaciones en las cuales la propia familia hostiga incluso, o está en contra, y casi te diría sabotea la opción de educar, de formarse como profe de educación física. Otras trayectorias o vivencias donde hay un apoyo casi comunitario, de una comunidad que decide, che, este es nuestro y este va a estudiar educación física. Está buenísimo eso. Y ya tenemos pibes promotores deportivos, no sé, en la villa, tenemos Villa 31, o la villa, bueno, otros barrios muy populares cerca del instituto que deciden, digo, que eran facilitadores deportivos en el barrio, y justamente su profe es alguien que egresó del instituto. Y bueno, dice, che, si este que es mi profe, estudió educación física, es de mi barrio, pensamos más o menos lo mismo, estamos en las mismas condiciones, yo también me animo. Y ahí hay casi un empuje de los mismos pibes del mismo barrio, de decir, che, este que se forme como profe, buenísimo. O sea que tenemos todas esas polaridades, digamos, ¿no? Y ahí sí hay como un repaso ahí de qué se dice en torno a la educación física. Como mitos y verdades, digamos. Tratamos de, sobre todo en primer año, de elaborar en torno a eso. Bien, gracias Mariano. Bueno, vamos a ir como cerrando. Se abrieron un montón de temas. Para mí fue muy claro la exposición en relación a la organización del plan de estudios. Me parece que vamos a poder trabajar ahora en la semana de acá al viernes que viene en la elaboración de algunas preguntas, preguntas que nos lleven a buscar información común. Yo les decía a los estudiantes, Mariano, que vamos a hacer como una especie de estudio comparativo. Vamos a tratar de buscar información en las dos instituciones y vamos a ver de qué manera podemos ir construyendo este objeto. Bien, sí, quizás ahí yo después te voy a compartir, Fer, porque como ese es el plan general, no están ahí expresados estos toques que le fuimos haciendo nosotros, ¿sí? Así que eso bueno, te lo voy a compartir. dale, sí, porque yo voy compartiendo toda esa información en el grupo. Perfecto. Bueno, para cerrar, Mariano, y dejarte si querés ya libre, a mí después me quedarían unos 10 minutitos. Al principio, rescatar esto que vos decías al principio, de la importancia de que se nos haga común el trabajo colaborativo, de encontrarnos a reflexionar acerca de lo mismo, ¿no? La formación docente, el lugar de la experiencia de los estudiantes, nuestra propia experiencia, y me parece que eso va a enriquecer el campo de la formación docente y también nos enriquece como docentes, como estudiantes, y bueno, agradecerte y bueno, ya si vos querés, te dejamos
te dejamos libre y probablemente te vayamos a requerir en alguna entrevista ya más personal, algún grupo del instituto, algún grupo de los chicos probablemente tenga la tarea de hacerte una entrevista como parte del trabajo de campo un poquito más adelante, y también algunos de los profesores, que era un poco lo que habíamos hablado. Bueno, ya saben, a entera disposición por esta vía y todos los caminos que podamos pensar juntos, adelante. ¿Sí? Álvaro, Muchas gracias por la invitación. La disfruté mucho la conversación. Muchas gracias. Nosotros también. Un abrazo. Gracias, Mariano. Nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas Nos vemos. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Yo voy a compartir con ustedes el trabajo práctico porque tiene que ver un poco también con esta dimensión epistemológica en la cual estamos hablando. Ahí yo les comparto en pantalla en qué consiste el trabajo práctico para la semana que viene. La idea es, yo les subí el plan de estudio del instituto, les subí el plan de estudios de La Salle, y si Mariano va a mandar alguna documentación más adicional, se la subo también. La idea es que ustedes puedan, en una columna, en dos columnas, poder sintetizar esta información, ¿no? Pensando ya, ¿no?, en que estamos haciendo un trabajo comparativo. En principio, bueno, ¿cómo se llama en cada una de las instituciones, ¿no? Para nosotros se llama de una manera, para ellos se llama de otra. ¿Cuáles son los argumentos que tiene esta educación corporal, ¿no? Fines, objetivos, concepciones de enseñanza, concepciones de Perdón que le aprendizaje. interrumpa, profe. Sí. Se le quedó trabada la pantalla compartida en los nombres. Ah. Ahí. Ahí está. Bien. Entonces decía, bueno, acá está el trabajo práctico, o sea, un poco la denominación, los argumentos, cómo se llaman los espacios curriculares por año, cantidad de horas de cursada total y cantidad de horas de cursada por año. O sea, eso es un análisis específico que tiene que hacer el plan de estudios. La entrega es, bueno, es el viernes que viene entre el horario de clase. Este es el trabajo que vamos a empezar a hacer para la semana que viene. Bueno, lo realizan de a tres, como están en el grupo. Si alguno tiene alguna dificultad o no tiene grupo, hay una sola estudiante que quedó sola, que por ahora va a seguir sola. Bien, yo voy a compartir la clase. Bueno, la verdad que a mí me parece que estuvo interesante la clase, en el sentido de que pudimos, digamos, Mariano nos mostró, digamos, un panorama. Creo que hay cosas comunes con nosotros y creo que hay cosas que no son comunes. Y ese es justamente el tema, quizás, que se pueda convertir en objeto de análisis, ¿no? Me parece que hay una preocupación que es común, que es el tema del sujeto del aprendizaje, el lugar de la experiencia, y hay otras cosas que me parece que son diferentes. Bien, entonces, Fernando, quedaría... Sí. ¿puede repetir eso último que dijo porque se le trabó el internet? ¿Cuál es lo último? La preocupación en común y lo otro. Sí, para. No, decía que hay preocupaciones que me parece que son comunes y que forman parte un poco del universo de los últimos 20 años en la formación docente, digamos, que es la emergencia del concepto de experiencia. ¿Sí? Ese me parece que es algo que se comparte, digamos, ¿no? El sujeto de la experiencia, ¿qué implica la experiencia para el sujeto y para el sujeto docente y para el sujeto de estudiante, ¿no? Y después me parece que hay otras cosas que tienen otra lógica, que me parece es un poco lo que nosotros tenemos que desentramar, ¿no? Me parece que la lógica en relación a los talleres, y me parece que es diferente. No sé si es mejor, es diferente, y veremos de qué manera podemos ir haciendo un poco, descifrar un poco esta situación. Así que bueno. En relación al trabajo práctico, me gustaría que me pregunte si quedó claro, quieren que lo vuelva a compartir.
Profe, yo te quería hacer una consulta con respecto al Sí, grupo. sí, Porque viste que vos dijiste que somos 3. Y somos yes. 4 en el grupo de Facebook nuestro. ¿Cómo que son 4? Lo dice Alberca Rodrigo, Mm, Alcaraz Martina, sí, Alegre Florencia y sí. Denise Belcher. ¿Denise, qué apellido? Belcher. Becher. No sé ni quién es tampoco. No, pero eso, ¿sabes qué? Se me escapó cuando le di enter. Porque me parece, yo no tengo ese apellido, ¿eh? Becher, Belcher. No, no hay Sí, muy nadie larga. cursando con ese apellido. No, no, ¿sabes qué? Se me ha escapado, viste, cuando vos pones los nombres y automáticamente se te ponen al lado. Ah, listo. Y sí, no está eso. Sigan así como están. Son 3. ¿Quién más quiere hacer Bueno, alguna pregunta? ¿A dónde se entrega? ¿A Facebook o por dónde? Por mail. ¿Por mail? Por mail. Sí, sí, por mail. Bueno, muy buena. Me parece que estuvieron muy buenas las preguntas también. Me parece que estuvieron muy pertinentes. Y bien, me parece que vamos a poder pensar en unas buenas preguntas de investigación. Vayan pensando, porque en la clase que viene sí vamos a trabajar en clase. Vieron que yo le dejé un cartelito en Facebook que decía que hoy íbamos a escribir sobre sus experiencias corporales en primer año. Bueno, en la clase que viene vamos a trabajar un poco con eso para empezar a rastrear qué ideas tienen ustedes acerca, qué experiencia aportan sobre las experiencias del primer año y qué pasó este año, ¿no? Porque ese es uno de los interrogantes posibles. ¿Qué pasó en tiempo de pandemia? ¿Cómo vivieron ustedes la experiencia corporal en tiempo de pandemia en una situación donde justamente lo que estuvo ausente es el cuerpo, de manera presencial, ¿no? No quiere decir que el cuerpo no esté de manera virtual presente también, pero bueno, tiene su connotación diferente. Así que vamos a trabajar sobre ese tema, vamos a trabajar en clase y bueno, no sé si tienen alguna una pregunta. ¿Pusieron todos el apellido y el nombre? Sí. Sí, profe. Les consulto, chicos, ¿hay estudiantes que han dejado? Porque hay menos de la mitad hoy en clase. Creo que algunos sí, profe. Pasa ¿Sí? que algunas materias las cursan y otras no, así que no sabés. Ah, ok. Bueno. Si alguien quería preguntar algo, Juan Cruz, ¿vos querías preguntar Sí, algo? sí, con respecto nada, a esa tarea que dejó sobre la experiencia de ISPO 1, ¿solamente ponemos aquellas experiencias que nos dejan el aprendizaje significativo o hablamos de experiencias en general? Bueno, ahí podés hablar sobre las significativas y podés abrir preguntas también, ¿no? ¿Qué cosas te quedó a vos resonando, ¿no? Como crítica, obviamente constructiva, sobre el abordaje de los talleres? Y también si pueden dedicarle un tiempito a qué pasó en el primer cuatrimestre, ¿no? ¿Qué pasó con ustedes ahí? ¿No? ¿Qué talleres tuvieron en el primer cuatrimestre? Lúdico expresivo, Natación, natación, Fútbol atletismo, y fútbol. atletismo. fútbol Bien. también. ¿Y tuvieron que hacer prácticos? Sí, trabajos y tareas Sí, nos mandaban. No, pero algo de lo corporal y filmarse, por ejemplo. Ah, sí, en ¿cómo base, es la de base? Que taller de base. nos mandaba actividades para hacer y Y en teníamos que rellenar cuadros. Y en fútbol también. Sí, fútbol nos hacía grabar videos. Bien, bien. Bueno, chicos, nos veremos el viernes que viene. Es muy probable que el viernes que viene esté una profesora Joana que es de gimnasia formativa, que la entrevistemos ya como un poquito más de especificidad. Y a la próxima semana vamos a tratar de buscar un lugar común con los estudiantes, que se puedan encontrar entre ustedes. ¿Mm? Bueno, genial. Bueno, chicos, Bueno, profe. nos estamos viendo. Que tengan un buen día. Buen Nos fin de. vemos. Profe. Chao, Chao, Bueno, chao. profe, profe. nos vemos. No.